Ok. Bueno, ya me presentaron. Muy buenas tardes a todos. Em, Mi nombre es Clemente Beltrán y vengo de parte del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Chile. Y quiero que, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Se puede escribir en el chat o no? Sí, el chat está activado. Ya, perfecto. Quiero invitarlos a todos a pensar un poco a a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente después de escuchar la palabra murciélago? Y me lo escriben en el chat. Lo primero. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por responder. Tenemos, tenemos Batman, rabia, control de plagas, vampiros, mamífero volador, quiróptero, vampiro, rabia. Bonito. COVID. Vamos a hablar sobre eso. Especie espectacular, vida de intercambio. Ok. Muchísimas gracias, mamífero volador. Em, Me gustan estas respuestas, están bien diversas, bien variadas. Normalmente, cuando hago esta pregunta, la gente me dice, claro, como algunos me dijeron acá, no, que son vampiros, que son ratones con alas y cosas así. Tímidos, esa me gustó. Eh, y yo lo encuentro súper curioso porque si bien los murciélagos existen entre nosotros, convivimos con ellos, muchas veces no lo sabemos, ¿cierto? No todo el mundo ha visto un murciélago en vivo, pero aún así no es un animal extraño, no es un animal que, digamos, que tú escuches su nombre. Si tú escuchas su nombre o ves una figura de un murciélago, tú sabes que es un murciélago, ¿cierto? Pero aún así sucede que sabemos bastante poco sobre ellos. Entonces, y eso da pie a mitos, como por ejemplo que son agresivos, ¿cierto? Que esto jamás va a pasar. Vamos a ir derrocando los mitos al tiro. Esto jamás va a pasar, los murciélagos son tímidos, ya no son bien asustadizos, esto no van a venir a atacarnos jamás. Algunas personas dicen que vienen a enredarse en el pelo, y esto no es cierto, y yo sabría. Em, que son relacionados a los vampiros. Vamos a hablar de eso más adelante, pero no todos los murciélagos son vampiros. Existen, sí, pero la gran mayoría no lo son. Ratones con alas. Una vez que los conozcamos un poco mejor, se van a dar cuenta por qué los murciélagos no son para nada ratones con alas. Y que son ciegos. Esta no me la dijo nadie y eso me llama la atención. ¿Los murciélagos son ciegos? La respuesta es que no. ¿Ya? Todos los murciélagos pueden ver, todos los murciélagos tienen ojos funcionales y ven, algunos ven mejor que otros, algunos no ven tan bien, algunos ven a colores, otros no, pero todos utilizan sus ojos para poder ver sus alrededores. Uy, ahí estamos. Ok, una pregunta más para ustedes, me gustó esto. Eh, Díganme qué reconocen de esta figura o de esta diapo. Hacemos el chat. Si te acomoda, igual puedo activar el micrófono, o sea, dejar la opción de que la gente pueda activar el micrófono. No, me gustó esto del chat. Bueno, Está bien. ¿Reconocen alguna figura que está aquí? Ah, bien. Subat, Batman, el Ron, Bacardi, ¿cierto?
Camasots, sí, justamente, vamos a activar el puntero láser. Camasots justamente es el dios murciélago de los mayas, ¿cierto? O bueno, de varias culturas de esa zona, del, del centro de México. Em, ¿Cómo se llama? En fin, los murciélagos, ¿cierto? Como ya les decía, son bastante reconocibles y han estado con nosotros y han estado representados en nuestra cultura desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy. Esta imagen que está acá arriba, esta imagen que está acá arriba es un símbolo chino, ¿ya? Donde figuran varios murciélagos y en China y en varios países del Oriente, los murciélagos son símbolos de buena suerte y de abundancia. También lo tenemos en una estampilla de Argentina, de un murciélago que también tenemos en Chile. Y, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, en la cultura popular, ¿cierto? Tenemos a varios Pokémon eh, como este y incluso un superhéroe que es muy conocido. Pero en la neta, ¿qué es un murciélago? ¿Es un ave? No se me ocurre ningún otro ejemplo. En fin, es un mamífero, ¿ya? Los murciélagos son mamíferos, lo que significa que, como todos los mamíferos, ellos alimentan a sus crías con leche materna, ¿ya? Y tienen pelo, pero son los únicos mamíferos capaces de volar, ¿ya? Ningún otro mamífero puede hacer esto, puede volar, y que nadie los engañe, las ardillas voladoras no vuelan, solo caen con estilo. Así que no dejen que nadie les diga lo contrario. Y si se fijan bien, si se fijan bien, el ala del murciélago es en realidad una mano que sus dedos se extendieron mucho y les creció una membrana de piel entre ellos. Básicamente tiene 5 dedos, al igual que nosotros. Básicamente es como si nuestros dedos se alargaran, ¿cierto? Y nos creciera una membrana. Y eso es el ala. Los murciélagos pertenecen al orden Chiroptera, que significa, que viene de Quirón, que significa mano, y de Teron, que significa ala, o sea, manos aladas o alas en las manos. Sí. Les dije que tienen 5 dedos, 1, 2, 3, 4 y 5. El pulgar siempre lo tienen arriba. Así que siempre nos dan dedito arriba. Existen distintas formas de alas, algunas más estrechas, otras más alargadas, más anchas, que le permiten a distintos murciélagos diferentes niveles de velocidad o de maniobrabilidad según sus hábitos. ¿Ok? Ok. Esto quizás también lo sabemos, los murciélagos descansan de cabeza. ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos estar de cabeza mucho tiempo? La sangre se nos sube o se nos baja a la cabeza, ¿cierto? Y eventualmente, si seguimos así, podemos desmayarnos. Los murciélagos no tienen ningún problema en permanecer de cabeza, porque su corazón es muy fuerte. En relación a la fuerza del corazón humano, podríamos decir que el corazón de los murciélagos es 1,5 veces más fuerte que el nuestro, ¿ya? O sea, bombea la sangre con mucha eficiencia. Además, tiene válvulas unidireccionales que impiden que la sangre se les devuelva. Entonces así no se les acumula la sangre en la cabeza, sino que sigue su flujo normal. Además, tienen estas garritas, en sus garritas, perdón, en sus patitas, tienen un tendón especial que funciona a modo de candado, que con el peso del murciélago, este candado se cierra y es lo que provoca que la garrita se cierre automáticamente. Entonces, el, el murciélago no necesita gastar fuerza en permanecer colgado, ya que es una acción automática, no necesita estar apretando la garrita
con fuerza. Uh. Existen más de 1400 especies de murciélagos en todo el mundo, excepto en los polos. La mayor diversidad de ellos se concentra en las regiones tropicales, pero sí hay bastantes pero sí hay en los lugares más extremos, pero no en el polo norte ni en el polo sur. Em, Entonces, de muchas formas, de muchos tamaños, incluso de muchos colores, desde el murciélago más pequeño del mundo, que se puede decir que es uno de los mamíferos más pequeños del mundo, el murciélago moscardón, que apenas pesa 2 gramos, imagínense, es una cosita así. Y hasta el murciélago más grande, que es el zorro volador filipino, que desde un extremo del ala hacia la otra puede llegar a medir 1,5 metros, lo que es bastante. Y una cualidad que llama la atención sobre algunos murciélagos es su capacidad de ecolocalizar, la ecolocalización. ¿Ok? Esto consiste en que el murciélago emite un sonido, un ultrasonido, o sea, sonidos que nosotros no podemos escuchar porque nuestros oídos no nos lo permiten, porque se escapan de nuestro rango de audición. En fin, el murciélago emite estos sonidos, los sonidos chocan con lo que sea que el murciélago tenga enfrente, ya sea un árbol o una polilla o una pared, y el murciélago escucha este eco y así obtiene información sobre sus alrededores. Eh, Como les decía, nosotros no podemos escuchar este sonido, naturalmente, pero la tecnología es grande, así que se han diseñado maquinitas especiales que pueden detectar y grabar estos sonidos. Y no solo eso, también pueden transformarlos, también pueden bajarles la frecuencia a una que nosotros sí podemos escuchar. Entonces, para los que estén usando audífonos, les recomiendo que bajen el volumen un poco porque este sonido puede ser un poco fuerte. Acaban de escuchar una llamada de ultrasonido de un murciélago. No todo el mundo puede decir eso. Entonces, si se dieron cuenta, casi llegando al final, los sonidos se hacían cada vez más rápidos, ¿cierto? Iba emitiendo sonidos con menos tiempo entre sí. ¿Ya? Cuando nosotros vemos esto en un sonograma, que es lo que estamos viendo aquí, o un espectrograma, esto el murciélago lo hace ya que cambiando la frecuencia, modificando la frecuencia de sus llamadas de ecolocalización, él puede obtener distinta información sobre el insecto que está persiguiendo y que se quiere comer. Entonces, cuando, digamos, información como qué tan grande es el insecto, hacia dónde se está moviendo, incluso qué textura tiene. Entonces así puede identificar si es un mosquito, si es una polilla o si es un escarabajo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos esto, significa que en esta área y en este momento el murciélago está tratando de alimentarse. No siempre lo logran, a veces se les escapan las presas, pero al menos lo intentó. Y, ok, los lugares donde esconderse. Los murciélagos son nocturnos, ¿ya? Lo que quiere decir que ellos se resguardan durante el día y son activos y están activos durante la noche. Digamos, ellos salen a forrajear durante la noche. Y de día, existen varios lugares donde se pueden esconder, varios refugios.
por ejemplo, cuevas. En varios lugares del mundo podemos encontrar estas baticuevas. Esta, de hecho, está en Chile, que es un piquete minero abandonado. Pueden ser cuevas tanto naturales como artificiales, ¿cierto? Eh, ellos normalmente se esconden entre las grietas que hay en la cueva, en el techo o en las paredes. Árboles, ¿qué parte del árbol? Básicamente cualquier parte del árbol, ya sea las ramas, entre medio de las ramas, entre las hojas, debajo de las hojas, en huecos en el árbol o incluso en rupturas de la corteza, entre medio de la corteza. Y construcciones humanas, como sabemos, eh, entre techos de casas, canaletas de agua, tuberías, em, canaletas de agua o tuberías de calefón. Esta imagen es de un puente que en esta separación que tiene el puente había una colonia de varios murciélagos, que aquí se alcanzan a ver un poquito, de cientos de murciélagos que estaban esperando para salir. ¿Cómo podemos saber si estamos en un lugar con un murciélago o con murciélagos? Em, hay bastantes factores indirectos o, ¿cómo se llama? Pistas indirectas que nos pueden indicar eso. Em, la principal es la presencia de fecas, ¿ya? Esta es feca de murciélago, es bastante pequeña, em, y eso es una de las cosas que las distingue. Es bastante más pequeña que las fecas de roedor, por ejemplo, y son peles que normalmente o son cortitos o tienen una segmentación. Entonces, o son segmentados. Entonces, con eso podemos diferenciarlos de por ejemplo, de las fecas de ratones, o de ratas, o del ratón chinchilla, o de los distintos tipos de ratones que hay. ¿Ok? La otra es que si tenemos una colonia cerca, ya sea viviendo en nuestro techo o en una cueva cercana, nosotros podríamos escucharlos, ya que ellos también emiten sonidos que nosotros sí podemos escuchar, que sí están en nuestro rango audible, que esos son sonidos de comunicación, que los usan para comunicarse entre ellos, como este. Ahora sí les pido que suban un poco el volumen, porque este no se escucha muy bien. Esos son los chiquillos típicos de un grupo, de una colonia de murciélagos. Ok, en cuanto a la reproducción, los murciélagos tienen solamente una cría por año, nada más una, imagínense. Esto tiene sentido si pensamos que cuando al momento de nacer la cría es bastante grande, es más o menos del tamaño de un tercio de la madre. Entonces, llevándolo a proporciones humanas, es como si una mujer diese a luz a un bebé que es del tamaño de un niño de 6 años. O sea, imagínense lo terrible que sería tener dos o tres o más. Aún así hay murciélagos que son conocidos por tener dos, pero la tendencia general es solo uno, ¿ya? Algunas madres pueden dejar a sus bebés, a sus crías, juntitas, todas juntas, y con una madre de la colonia cuidándolas, que es una nodriza, ¿ya? Y luego otra madre llega y la reemplaza, y esta puede salir a alimentarse. Y por supuesto, como también pasa con nosotros, hay madres más aprensivas que prefieren llevar a sus bebés al vuelo. Esta es ¿cómo se llama? Esto es un video de un grupo de murciélagos orejones que encontramos en la Reserva Nacional Las Chinchillas en Illapel, cuarta región.
donde vimos un grupo de crías y justamente una madre cuidándolas. Si las crías nacen peladas. Obviamente cuando nacen, al momento en que nacen no pueden volar, pero sí pueden escalar, sí pueden colgarse de tanto de sus madres como de los techos de cuevas. Va. Ahí está. Este es un murciélago de Atacama, la especie más pequeña que tenemos en Chile, que también la encontramos y ella estaba llevando a su bebé, que es esta cosita que tiene aquí. Ahora quiero que miren la proporción con que la madre es de este tamaño y la cría es así. O sea, es bastante grande en relación a la madre. Y como tienen solo una cría, las poblaciones de murciélagos no son para nada como los ratones. O sea, a las poblaciones de murciélagos les cuesta mucho recuperar sus números si es que una fracción importante de la población se muere por cualquier razón o desaparece. A los murciélagos les cuesta mucho recuperarse. Ya, no son como algunos roedores que tienen épocas de abundancia y que salen muchos y se pueden reproducir muchas veces al año. Rol ecológico y servicios ecosistémicos, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos que son aquellos que la naturaleza nos brinda a nosotros, los seres humanos. Y ellos tienen muchos, que están directamente ligados a su dieta. Así que vamos a ver uno por uno. Tenemos murciélagos frugívoros, que como el nombre sugiere, se alimentan de fruta, ¿cierto? Como sabemos, cuando murciélagos o cuando una fruta es comida por cualquier animal, muchas veces la semilla no es digerida y se deposita en sus fecas. Esto permite que se siembre y se genere una nueva planta. Ahora, como los murciélagos vuelan, ellos pueden dispersar las semillas mucho más lejos que lo que podrían hacerlo otros animales. Entonces, es por eso que se les considera regeneradores de bosques. Pero en China no tenemos murciélagos frugívoros. También están los murciélagos nectarívoros, que se alimentan del néctar y el polen de las flores. Usualmente o normalmente estos tipos de murciélagos tienen una nariz un hocico más alargado y una lengua larga, ya que las flores de las que se alimentan su néctar normalmente tienen forma de campana o forma de tubo. Ahora, y así muchas veces quedan llenitos de polen. Momento tierno. Y ahora les voy a contar una historia. ¿Reconocen qué es esto? Si no, está bien, lo dice acá atrás, es tequila. Tequila es una bebida alcohólica, ¿cierto? Y les voy a contar que el tequila se produce a partir de esta planta que se llama agave, pero no cualquier especie de agave, particularmente del agave del tequila o agave azul, que una vez durante su ciclo de vida genera este tallo gigante que puede medir varios metros de altura, del cual salen las flores. ¿Ok? Los agricultores de tequila, ¿ya? Para producir tequila, la planta debe ser destruida, ¿cierto? Debe ser cosechada antes de que florezca, ya que es la concentración de azúcares lo que se busca para fermentar y lo que hace, la bebida alcohólica. Entonces, los agricultores en México del tequila estaban cosechando todas las plantas
de agave antes de que florecieran. Eso no solo tuvo un impacto negativo sobre los murciélagos que se alimentan del néctar de estas flores, sino que también en el tequila mismo, porque no había nadie, porque no estaban permitiendo que se polinicen. Porque el agave azul y distintos tipos de agaves y cactus son polinizados por, sorpresa, sorpresa, murciélagos. Únicamente 3 especies de murciélagos polinizan esta planta. Entonces, ¿qué pasó? El agave no era polinizado, entonces no había intercambio genético, entonces todos los agaves que estaban siendo plantados eran clones. Eso no solo perjudica el producto, sino que también los hace vulnerables a ataques de enfermedades o de infecciones, que es justamente lo que pasó. Entonces, científicos de la UNAM, de la Universidad, ¿cómo se llama?, de México, la Universidad Autónoma de México, hicieron este sello, que es el Bud Friendly, en el cual los agricultores, para obtener este sello, deben comprometerse a dejar el 5% de sus campos que florezcan y que el murciélago los polinice. Así, también se pudo recuperar la población de murciélagos que había en esa zona y se pudo recuperar también la diversidad genética del tequila, o sea, del agave. Entonces, si van a comprar tequila, fíjense si tiene este sello, si es bad friendly. Y de todas maneras, si se toman un shot de tequila o lo que sea, piensen en los murciélagos y agradezcan a los murciélagos. Así es. Les presento a nuestro representante nectarívoro, el único murciélago nectarívoro que tenemos en Chile, que hasta el momento solo ha sido encontrado en la zona, en el extremo norte, en Arica, que es el murciélago longirrostro peruano o el murciélago de nariz larga, que se alimenta del néctar y poliniza los cactus, como el cactus candelabro. Existen murciélagos carnívoros, nada más en el trópico, aquí en Chile no, ¿ya?, pero que se alimentan de distintos vertebrados pequeños, como anfibios, reptiles, aves, otros murciélagos, otros mamíferos pequeños como ratones. Incluso algunos se alimentan de peces, que están bien especializados para ello. Ellos obviamente, como se imaginarán, cumplen un rol bastante importante de control poblacional. Después tenemos a los hematófagos o sanguívoros, los verdaderos vampiros. ¿Recuerdan que les dije que habían más de 1400 especies de murciélagos, cierto? De todas ellas, solo 3 son vampiros, nada más 3. Y por esas 3, que son vampiros, que de todas maneras no le hacen nada al ser humano, todos los murciélagos se llevan la fama de ser vampiros, de chupar la sangre. Qué injusto, ¿no? Pero, en fin, esto no le hacen daño a nadie. O al menos no matan directamente. El murciélago vampiro que tenemos en Chile es el piuchen o el vampiro común, que lo vamos a encontrar siempre asociado a la costa, porque se alimenta de la sangre de los lobos marinos y aves marinas como pelícanos, gaviotas y pingüinos. Así es. Otra cosa es que ellos no chupan realmente la sangre, sino que la lamen, ¿ya? Ellos con sus dientes incisivos, que vendrían siendo estos de acá, ellos abren una pequeña herida en su víctima, por así decirlo. Esta herida empieza a sangrar y el murciélago empieza a lamer. Entonces ellos realmente no la chupan, la lamen. Y en su saliva existen componentes anticoagulantes que impiden que la herida se cierre mientras ellos estén lamiendo.
Ahora, la cantidad de sangre que le quitan al animal que están visitando es tan poca que muchas veces que no tiene ningún efecto sobre el animal. Usualmente es de 5 a 10 mililitros. Es bien poquito. Ahora, el ser humano, como ustedes sabrán, ha encontrado la forma de sacarle provecho a todo lo que está a nuestro alrededor, y estos no son la excepción, ya que se han estado haciendo estudios y ensayos para fabricar medicamentos a partir de los compuestos anticoagulantes de la saliva del vampiro para generar tratamientos contra los trombos, contra los coágulos internos, ¿ya? Y los accidentes cerebrovasculares. Entonces, este animalito tan sonriente que vemos acá, que mucha gente le teme, tiene el potencial de salvar vidas. La mayoría de los murciélagos, sin embargo, son insectívoros. La gran mayoría. ¿Qué tipos de insectos comen? Básicamente cualquier tipo de artrópodo, no solo insectos. Cualquier artrópodo que esté volando durante la noche, o que esté posado, o que esté posado sobre el agua, o en alguna hoja, o en el suelo. Si es más pequeño que el murciélago, probablemente se lo pueda comer. En Estados Unidos se trató de ver esto es un control poblacional bastante importante para los insectos, particularmente para los insectos que son plaga de los cultivos agrícolas. En Estados Unidos se hizo un estudio de cuánto pueden llegar a consumir una colonia de varios millones, y se hizo una estimación de que pueden consumir más de 50 toneladas de insectos en una noche. Imagínense, eso es demasiado. Y se estableció un valor económico que se ahorran las empresas agrícolas de 22,9 mil millones de dólares en promedio al año, solo por tener murciélagos volando en sus campos. Esto se hizo en campos de maíz y algodón. Ya que los murciélagos se comen a todos los insectos plaga que atacan a estos cultivos. Y no solo el maíz y el algodón, también existen muchos vegetales también, muchas otras plantas, como este es el murciélago de cola libre o de cola ratón, que es un murciélago insectívoro, para que lo vean. Como les decía, también se alimentan de otras plagas que afectan a otras plantas, como como las parras en los viñedos, en la industria del vino. Acá en Chile hicimos un estudio, varios miembros del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Chile hicimos un estudio en el que intentamos medir el servicio de control de plagas que los murciélagos hacen en las viñas. Entonces, nosotros construimos esta jaula gigante para excluir una cierta sección del viñedo, ¿ya? Es decir, en esta sección los murciélagos no pueden entrar, por lo tanto, todas las polillas que atacan a las parras están libres están libres para reproducirse y libres para atacar a las parras. Se esperaba que, o uno esperaría que, que aquí adentro, donde los murciélagos no pueden entrar, habría más gusanos, ¿cierto? Más larvas de estas polillas, y por lo tanto más daños en las hojas y en las frutas. Y de hecho así fue, justamente. ¿Ok? Se determinó que de ahí se hicieron los cálculos y se determinó que esto significa un ahorro de hasta un 7% anual en la producción del vino para el agricultor, solo por tener murciélagos volando en sus campos. Y esto se traduce en un beneficio económico en promedio de hasta 148.750 pesos por hectárea al año.
lo que no es menor. Entonces, de nuevo, si ustedes se toman una copa de vino orgánico, porque esto lo hicimos en viñedos orgánicos, que no usan pesticidas, piensen en los murciélagos y agradezcan a los murciélagos. Y no solo por el vino y el tequila, sino que existen muchas otros vegetales que los murciélagos ayudan a controlar sus plagas. Por ejemplo, las manzanas, los zapallos, las paltas, el maíz, que ya lo había dicho, las lechugas y mucho más. Entonces, si ustedes, moraleja de esto, si ustedes se sirven una ensalada o una fruta, agradezcan a los murciélagos, porque ellos hicieron posible que estos alimentos fuesen más accesibles para nosotros. Porque si no existieran los murciélagos, las plagas se los comerían, ¿cierto? Sería mucho más difícil producirlos, por lo tanto habría que usar pesticidas, lo que es malo para el ambiente y para el producto. Entonces, piensen en los murciélagos. Esa es la moraleja de todo esto. Ok, ¿cómo los estudiamos? Los científicos de murciélagos usamos varias metodologías para estudiar a los murciélagos, como por ejemplo las redes niebla, que también sirven para aves. La red niebla está entre estos dos postes, y si no la ven es porque está haciendo su trabajo, ya que la gracia es que el murciélago no la vea y caiga en ella mientras está volando. Así podemos tomarlo, hacerle mediciones importantes, determinar su sexo, si es juvenil o si es adulto, si está reproductivo, cosas de ese estilo. Y luego obviamente lo liberamos sin hacerle ningún daño. Acá hay otra foto de una red de niebla más grande, que ahí se alcanza a ver un poquito porque está iluminado. Pero no todos los murciélagos caen. Muchas veces los murciélagos aquí en Chile particularmente no caen en las redes niebla. Y es por eso que usamos detectores acústicos. Como les decía al principio, la tecnología nos ha permitido grabar y escuchar los llamados de ecolocalización que producen los murciélagos, que emiten los murciélagos. Y eso es muy importante a la hora de estudiar murciélagos, porque eso nos dice por qué lugares o por qué sectores los murciélagos están teniendo actividad. Como ya les decía también, también nos dice si el murciélago se está alimentando o hay alimento disponible para él. Y también nos permite identificar la especie, porque cada especie de murciélago tiene una firma vocal que es característica de cada especie. Entonces, analizando todas estas llamadas de ecolocalización, podemos obtener toda esta información. Ok, esto lo hice en función a principalmente dedicado a la Araucanía silvestre, que muchas gracias por invitarnos, que les muestro los murciélagos de Temuco. Tenemos al de cola libre, que ya se los había mostrado, ¿cierto? Al oreja de ratón del sur, que es uno de los más pequeños, al orejón menor y al orejón austral, que tiene las orejas muy grandes y por eso se llaman así, por si tenían dudas. Y al murciélago, y a los peludos, el murciélago colorado o murciélago rojo y el murciélago ceniciento, que está como escarchado, tiene unos diseños así. Todos estos son insectívoros, ¿ya? Por lo tanto, nos ayudan a controlar las posibles plagas dañinas, como los zancudos, como las polillas, y así sucesivamente. Y bueno, los murciélagos tienen amenazas como todo el resto de la biodiversidad. Y si me preguntan cuál es la mayor de ellas, yo tendría que decir que es la desinformación, ¿ya? Muchas veces
Debido a la mala fama injustificada de los murciélagos, mucha gente se aterra con ellos, los odia, piensa que son una plaga. Ya sabemos que los murciélagos no son plaga, sino que controlan las plagas. Em, y al verlos los matan. Y eso está bastante mal. Eh, Muchas veces, incluso los medios de comunicación, cuando alguien encuentra un murciélago en su casa, los medios de comunicación no tardan en decir, hay plaga de murciélagos en la ciudad, lo que tampoco es así. O sea, los números poblacionales de murciélagos no aumentan de repente, sino que se dejan ver más nomás. Pero como les decía, los murciélagos tienen solo una cría al año, entonces es difícil para ellos aumentar sus poblaciones. La pérdida de hábitat, ¿cierto? Que es básicamente algo que afecta también a casi toda la diversidad. Mucha de esta pérdida de hábitat ha obligado a los murciélagos a migrar hacia las ciudades, hacia las zonas urbanas. Y es por eso que los tenemos viviendo entre nosotros. Los parques eólicos también son una amenaza para los murciélagos. Los murciélagos no tienden a chocar con las aspas de los aerogeneradores, pero sí sufren un fenómeno que se llama barotrauma, que es básicamente que con el giro de las aspas se produce una presión negativa que chupa el aire hacia adentro, hacia el centro. Eh, los pulmones de los murciélagos son como los nuestros, ya son blandos. Entonces le quitan el aire de los pulmones y hace que el pulmón colapse. Y eso le causa la muerte a los murciélagos. Ahora, no les voy a decir que los parques eólicos son completamente malos, porque hay formas bastante efectivas de reducir las muertes por estos. Y la más efectiva de todas es que cuando el viento sopla a 5 metros por segundo o menos, el aerogenerador debería detenerse. ¿Ya? Existen funciones para que lo haga. Y esto disminuye significativamente las muertes, porque los murciélagos vuelan cuando el viento está más despacio, no cuando está muy fuerte. Y obviamente tenemos que hablar de la rabia. La rabia es una enfermedad mortal, ¿cierto? Pero, contrario a lo que se piensa, tiene un muy bajo índice de prevalencia. ¿Ya? No tenemos el dato exacto de cuánto es el porcentaje de rabia, de prevalencia de rabia en los murciélagos de Chile, pero existe una tendencia mundial a ser menos del 0,05%. O sea, es bastante raro que un murciélago esté enfermo de rabia. Incluso de las muestras tomadas por el Instituto de Salud Pública, menos del 10% resulta positivo. O sea, de todas las muestras que toman al año, los números cambian, pero... ¿Qué dice? A ver. Los números cambian, pero siempre se mantiene menor al 10%. Esta se contagia a través de los contactos de saliva o sangre, ¿cierto? Es decir, si un animal te muerde y tiene rabia, te la puede contagiar, o si tú lo muerdes a él también. Eh, ¿Cómo se llama? Ahora, hay formas bastante fáciles, que son totalmente accesibles para prevenir esta rabia, para prevenir esta enfermedad. Que si bien la rabia no tiene cura, sí tiene una forma de prevenirla, que es la vacuna antirrábica. ¿Ok? Que si a nosotros nos muerde cualquier animal salvaje, o cualquier animal que nosotros no conozcamos, como un perro callejero, o un perro X, o cualquier animal, no solamente un murciélago, debemos aplicárnosla, que se puede hacer gratis en cualquier centro asistencial, cualquier SAPU, vacunatorio, urgencia, etc. También debemos mantener vacunadas a nuestras mascotas, ya que a veces ellos entran en contacto con murciélagos sin que nosotros sepamos. Em, es por eso que yo incentivo que los gatos sean indoor.
para que no maten a otras especies, a especies nativas. Debemos aplicar tenencia responsable, al fin y al cabo. Esa es la forma. Esa es la forma de protegernos tanto a nosotros como a nuestras mascotas. En el caso de las mascotas, la vacuna antirrábica se debe reforzar una vez al año y así nuestras mascotas quedan protegidas para la rabia. En cuanto al COVID, los murciélagos no transmiten el COVID, eso es un mito también. Hasta el día de hoy, el COVID no se ha encontrado en ningún animal silvestre, al menos la variante que tenemos nosotros los seres humanos no se ha encontrado. A una especie de murciélagos de nariz de herradura de Asia sí les da una variante de COVID, que no es la misma que les da a los seres humanos, y que esa variante nunca se ha encontrado en un ser humano tampoco. Entonces, realmente no podemos culpar a los murciélagos del COVID. Se hizo un estudio también bajo la premisa de que los murciélagos son portadores de enfermedades. Se hizo un estudio para ver cuántas enfermedades zoonóticas, o sea, enfermedades que nos transmiten los animales a los seres humanos, hay por grupo de animales, y se vio que tiende a ser más o menos homogéneo, ¿ya? Y que los murciélagos tienen más o menos la misma cantidad de enfermedades zoonóticas que los primates, que los roedores, y que las aves, que algunas aves como los paseriformes, las aves cantoras. O sea, realmente los murciélagos no albergan más virus que otros animales, no albergan más enfermedades. Ahora, ¿qué hacer si encuentro un murciélago en casa? Esto es bastante simple. Si es de día, bueno, si es de noche, si es de noche, debemos abrir las ventanas, apagar las luces y esperar a que se vaya. Si es de día, que entre paréntesis, encontrar un murciélago de día no es síntoma de rabia, no significa que esté enfermo. ¿Ya? Existen muchas otras causas para encontrar un murciélago durante el día, como por ejemplo, que sea un juvenil, los juveniles que recién están empezando a volar, a veces se pierden, a veces no vuelan tan bien y chocan con cosas, que alguien lo haya molestado, lo haya ahuyentado de su refugio, y los murciélagos no están hechos para volar durante el día, entonces ellos van a buscar refugio en donde sea que encuentren, que se haya lastimado, que esté herido, etcétera, etcétera. En fin, si nosotros encontrásemos un murciélago, o por ejemplo en una pared o en un techo, nosotros nada más le ponemos nos ponemos guantes de cuero, ¿ya? A pesar de que no, por nada del mundo debemos tocar a los murciélagos no son agresivos, no nos van a morder, pero si nosotros lo tocamos, ahí sí nos van a morder. Entonces, para protegernos, muy seguramente debemos usar guantes de cuero grueso y taparlo con una caja, eh, ponerle algo así como una carpeta, un pedazo de cartón que nos permita transportar la caja con el murciélago dentro. Y finalmente, cuando sea de noche, dejamos la caja destapada y esperar a que el murciélago se vaya solo. Y nadie salió herido. Ahora, la caja tiene que tener agujeritos para que entre aire bien y el murciélago pueda respirar. Acá tenemos un ejemplo de un murciélago que rescatamos, que ahí estaba dentro de su cajita con los agujeros, y estábamos esperando a la noche para liberarlo, y fue liberado exitosamente. Acá vemos a un bebé que se perdió de su colonia, y ahí lo estábamos regresando a su colonia. Ahora, ¿qué podemos hacer por los murciélagos? Varias cosas, de hecho. Por ejemplo, instalar estas casitas de murciélagos, que son básicamente parecidas a las de aves, pero con las entradas hacia abajo. Estos son un refugio alternativo. Favorecer la vegetación nativa por sobre la exótica, ¿ya? Estudios han demostrado que los murciélagos son más activos o frecuentan más lugares donde hay más vegetación nativa que en relación a pinos y eucaliptos, por ejemplo. Así que favorezcamos a la vegetación nativa.
Y principalmente yo les pido que toda esta información que quizás aprendieron hoy, de por qué los murciélagos son importantes, por qué no debemos matarlos y por qué no debemos odiarlos, se la cuenten a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares, a todo quien pueda, ya que esa es la mayor forma de ayudar a los murciélagos que podemos tener. Acá les dejo nuestras redes sociales. Tenemos un grupo de Facebook, Murciélagos de Chile, un proyecto de ciencia ciudadana, donde si ustedes han visto un murciélago le pueden sacar una foto y nos la postean en este grupo. Nosotros ahí podemos, bueno, dependiendo de la foto, podamos identificarlo. Em, nuestro Facebook, Programa para la Conservación de los Murciélagos de Chile, y nuestro Instagram, PC Murciélagos Chile. Acá les doy un video de un murciélago rojo que recibimos a través del grupo, que estaba ahí entre medio de las plantitas, que es un comportamiento totalmente normal para ellos. Esta especie es solitaria y se refugia entre las hojas, entre las plantas. Así que estaba ahí tranquilito, sin molestar a nadie. Si nosotros llegásemos a encontrar un murciélago digamos, libre en la naturaleza, lo mejor que podemos hacer es dejarlo tal como está. Y acá un murciélago, el vuelo de un murciélago orejón menor en cámara lenta. Y con esta maravillosa imagen de Faunánimo, que contiene las 14 especies de murciélagos que existen en Chile, yo les digo muchas gracias por su atención y estoy atento a preguntas. Muchas gracias, Clemente, por la charla y también por la mención especial a los murciélagos de Temuco. Así que muy contentas por poder haber tenido la exposición el día de hoy. Hay varias preguntas en el chat que se fueron escribiendo a través de que se fue dando la charla, así que las voy a leer primero. Ya. Em, Dice, Nicolás Ulloa preguntaba, en las noches de repente se escuchan como chillidos en el aire. ¿Son murciélagos? Sí. En la noche se escuchan como chasquidos, a veces se escuchan como chillidos muy, muy agudos. Y hola, Nico. Eh, sí, se escuchan como chillidos muy, muy agudos. Y es como... tic, 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 tic. Esos son murciélagos. Súper. Particularmente una especie de murciélago ecolocaliza a una frecuencia muy baja que nosotros a veces roza nuestro rango auditivo, nuestro rango audible. Entonces eso es lo que escuchamos. Muchas gracias. Gabriela pregunta, ¿cuánto es el tiempo de gestación aproximadamente que tienen? Aprox son 3 meses. Ahora, ellos tienen la capacidad ellos normalmente se aparean en la temporada de otoño, pero pueden retener el cigoto, eh, digamos, pueden como mantener al cigoto o al embrión en estado latente para que no se desarrolle digamos, para que no nazca en la temporada de invierno, sino que nazca en la de primavera. Pero sí, aprox son 3 meses. Es bastante Eh, poco. Nicolás pregunta nuevamente, ¿cómo se llaman los lugares de cría? ¿Si es nido o madriguera? Refugios. Todos los lugares donde se esconden los murciélagos durante el día son refugios. Los lugares de cría son refugios de cría, en verdad no tienen un nombre especial. Muchas gracias. Ujú. Valentina pregunta, ¿el cuidado es solo maternal? ¿Cuánto tiempo la cría es dependiente de la madre? Sí, es solo maternal y más o menos a las 5 semanas, es decir, un poquito más de un mes, el murciélago se desarrolla y puede empezar a volar. Ella es independiente. Gabriela consulta, ¿cómo es el cortejo en los murciélagos? Ah. Em, Depende.
Los murciélagos que tenemos en Chile no hacen realmente cortejo, sino que viven en harems, es decir, o colonias de hembras con poquitos machos. Em, Ahora, hay murciélagos, estoy hablando de los murciélagos del mundo, hay murciélagos que cantan y que hacen un baile para el cortejo, que es muy entretenido. Así que hay mucha diversidad. Ahí depende de cada especie, ¿o no? Claro, así es. Nicolás consulta si es verdad que las fecas de murciélago es buen fertilizante como el de las aves. Ah, sí, no dije eso, gracias. Es uno de los mejores fertilizantes naturales, las fecas de los murciélagos insectívoros, porque son ricas en nitrógeno, que es uno de los, nitrógeno y fósforo, que son algunos nutrientes esenciales para las plantas. Así que si ustedes encuentran fecas de murciélago, pueden barrerlas, ¿cierto? Y echárselas a las plantas, y van a tener plantas muy saludables. Ya, por si acaso las fecas no transmiten, al menos acá en Chile, las fecas no transmiten ninguna enfermedad, son totalmente seguras. Súper. Ernesto consulta si hay murciélagos en Atacama. Sí, 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 por supuesto. De hecho, existen varios. Eh, en la región de Atacama me parece que hay 7 especies. O si hablamos del desierto de de la zona del desierto de Atacama, hay casi todas. Ujú. Gabriela consulta si existe alguna correlación entre el aumento de temperatura global y el aumento del virus de la rabia. Mm. Yo diría que no. El aumento del virus de la rabia realmente no tiene que ver con la temperatura, sino que tiene que ver con justamente la erradicación de colonias de murciélagos. Porque piensen en esto. Si nosotros encontramos a un murciélago, primero, aún si nosotros encontrásemos un murciélago con rabia, estos usualmente se aíslan del grupo, ¿ya? Es decir, no toda esa colonia va a tener rabia, de hecho probablemente todos los demás no van a tener rabia, pero alguna gente los elimina igual a la colonia entera, o sea, se pueden matar, y entonces si hacemos esto, estamos matando un montón de murciélagos sanos, y en proporción estamos aumentando el número de murciélagos con rabia. Eso se practica bastante en países más tropicales, como Perú, como en Bolivia, o que tienen selva, digamos. Ujú. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas todavía. Sí. Rómulo Pulgar pregunta, ¿el murciélago puede tomar su vuelo directo del piso? Bastante, con mucha dificultad. Eh, ¿Cómo se llama? En general, los murciélagos necesitan estar en altura para poder volar, ya que ellos casi no pueden caminar, son muy torpes en el suelo. Eh, ¿Cómo se llama? Em, ¿Cómo se llama? No, les cuesta caminar, se caminan con mucha dificultad, así que menos pueden volar. Pero particularmente los murciélagos vampiros tienen una adaptación en las patitas traseras, que son más flexibles y que pueden caminar fácilmente y que pueden dar saltitos y que sí pueden volar desde el suelo. Así que Génesis esos son los vampiros. consulta si siempre se liberan los murciélagos o en qué momento se retienen para verificar mediante estudios si poseen el virus de la rabia. Eh, ah, Estaba preguntando por la recomendación que yo di. Em, si el murciélago está en buen estado, digamos, si el murciélago está activo, si se mueve, y si una vez que tú intentas liberarlo se salió volando, al menos, sí,
eso es señal de que está sano. Pero si el murciélago no pudo ser liberado por cualquier razón, o ¿cómo se llama? O lo encontraste muerto, ahí sí puedes llevarlo a la municipalidad de tu comuna o al Instituto de Salud Pública para que le hagan el test de la rabia. El tema con el test de la rabia es que requiere de una muestra de cerebelo, lo que implica sacrificar al animal, y como sabemos que la mayoría son sanos, em, nosotros realmente recomendamos solamente llevarlo en casos donde ya no sea posible liberarlo. Claro, es bastante como determinante la signología clínica, yo creo, de que son bien específicas de los que presentan la rabia. Claro. Mm, No, y muchas veces esto incluso lo dicen, lo repiten profesores de carreras veterinarias o de medicina, que un murciélago que está con rabia, un murciélago de día, un murciélago que esté volando de día o que esté en el suelo o que esté haciendo cualquier cosa durante el día es síntoma de rabia, y eso no es así. O sea, no, nosotros, la totalidad de las muestras que recibe el Instituto de Salud Pública eran murciélagos que se entraron a casas, que estaban de día, que estaban en el suelo, y aún así menos del 10% sale positivo. Entonces, o sea, tenemos más del 90% que son sanos, que eran sanos y que presentaban esos síntomas, entre comillas. Entonces, ujú. realmente no se puede saber a través de digamos, a simple vista. Claro, está como sobreestimado el diagnóstico temprano de Sí, rabia. claro. Eh, Andrés pregunta en Concepción o en la octava región cuáles se pueden encontrar. En Concepción o en la octava región. Los mismos que hay acá. Vamos a ir de vuelta. Ahí está. Son los mismos. Estos 6. Compartimos la biodiversidad de murciélagos en ese sentido. Así es. Em, Vamos a dejarles preguntas hasta la de Jaime, porque ya están llegando muchas y se nos está pasando un poquito la hora, pero voy a terminar de leer hasta la de Jaime, que llegó a las 8:09. Em, Gabriela consulta, dice, en el libro de mamíferos de Chile de Agustín Iriarte del 2008 se dice que son 11 especies de murciélago. ¿Estos 3 extras se introdujeron con los años o simplemente no estaban descritos en Chile aún? No estaban descritos aún. Hemos hecho varios avances de murciélagos a través de los años, y hay zonas que todavía siguen inexploradas, así que probablemente salgan más especies nuevas que no sabíamos que estaban, pero no hay ninguno introducido. Ernesto consulta cuántas especies de murciélagos hay en Sudamérica. Uf, muchísimas. Creo que no tengo ese dato, perdón, pero son muchísimas, o sea, son miles. O sea, no, mentira, no miles, cientos. Sí, cientos. Diego pregunta si los murciélagos tienen jerarquías. Em, como les decía, los murciélagos tienen tendencia a vivir en harems. Ahí, digamos, grupos de hembras, este, y un macho, ¿cierto? Pero en general es eso. Em, Más allá de eso no tienen nada muy sofisticado. Em, sí, pero también existen colonias, por ejemplo, de solo hembras o colonias de solo machos, colonias de machos juveniles, colonias mixtas también.
Hay de todo. ¿Esto igual va como relacionado a la especie o dentro de una misma especie se puede dar distintas como Sí, agrupaciones? va relacionado a la especie. Ya. Los vampiros sí tienen como el harem como bien marcado, porque el macho efectivamente defiende a su grupo ante algún peligro. Mm. Muchas gracias. Valentina consulta si existen planes de reubicación de colonias en vez del exterminio de estas en los planes de control de plagas. Si no es así, ¿se podría implementar en un futuro cercano para conservarlos? Sí, aunque no venía preparado. ah, em, Existe lo que conocemos como exclusión pasiva, que es el método más seguro, tanto para el murciélago como para las personas, que básicamente consiste en observar bien las salidas de los murciélagos, construir una exclusa o la exclusión, que puede ser un conito, puede ser un tubo, con una malla en el extremo, y la gracia de esta malla es que el murciélago puede salir, pero después no puede volver a entrar. Entonces ahí la colonia es forzada, digamos, a irse del lugar y encontrar otro lugar. ¿Qué pasa con la reubicación de colonias si tú los mueves, digamos, manualmente? Muchas veces van a haber murciélagos que están en lugares inaccesibles, entonces nunca vas a poder atraparlos a todos. Ujú. Pero si se van solos, es mucho mejor. Ujú. Súper, muchísimas gracias. Y ahora sí, la que les había anunciado que era la última pregunta y que ahora me di cuenta que se me había pasado un poquitito más arriba y te pido disculpas. Ah, Jaime consulta si es efectivo que Histiotus magellanicus y Myotis chiloensis hibernan. Y da las gracias igual por la mención a fauna anima. ah. Em, no se sabe, digamos, no se tienen registros de eso particularmente, de esas especies, pero especies muy parecidas, tanto en hábitat como en tamaño, como en morfología. En Estados Unidos se sabe que sí hibernan. Entonces, podríamos esperar que sí lo hacen, aunque todavía no está totalmente confirmado. Vale. Muchísimas gracias. Disculparme por las personas que quedaron con sus preguntitas, pero en honor al tiempo vamos a tener que cerrar la sesión. Nuevamente agradecerte, Clemente, por tu tiempo, por la exposición y por haber resolvido las dudas que quedaron. La grabación de la charla va a quedar en nuestro canal de YouTube. Se las vamos a enviar por correo electrónico igualmente. Lo más probable es que hoy día en la noche y si no mañana se va a subir y les vamos a mandar el link para que puedan volver a revisarla y ahí con más detenimiento si es que así desean. Así que esperamos que tengan una linda tarde y que puedan seguir participando de nuestras actividades. El día jueves tenemos una charla sobre los ciervos nativos y exóticos para que puedan conectarse igual y estén atentas y atentos a la inscripción. Así que muy buenas tardes a todos y nos vemos. Muchas gracias.